En esta ocasión vamos a compartir una enseñanza que titulamos El grandísimo amor del Padre. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 11, vemos expresado por la propia boca de Dios Padre el amor y el contentamiento que Él tenía en la persona de su precioso Hijo Jesús. Marcos 1:11 dice de esta manera: Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Sabemos que de tal manera amó Dios al mundo, al ser humano que habita este planeta, que dio a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué clase de amor o qué clase de resentimiento podría tener Dios en contra de su Hijo, que estando contento con Él, como lo vemos, haya dado a su Hijo para que lo crucificáramos, para que no creyéramos en Él, para que lo rechazáramos? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que esto iba a pasar? Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Y dentro de las cosas que Dios sabe está la presciencia, es decir, Dios sabe las cosas que van a ocurrir antes de que ocurran. ¿Fue una mala inversión de Dios dar a su Hijo en sacrificio? Yo creo que no, porque aquí estás. Por un pecador que por medio de la fe se arrepienta, el sacrificio de Cristo valió la pena. El problema es con los mediocres. El problema es con los que tienen nombre de que viven y siguen muertos en sus delitos y pecados, los que no han nacido de nuevo, porque no solamente rechazaron la gracia de Dios en el sacrificio de Cristo, sino que se están engañando a sí mismos, creyendo que viviendo perdidamente, pecaminosamente, van a tener un lugar en la eternidad con Dios. Dios no puede ser burlado. El asunto es que Marcos, en el pasaje que tenemos en pantalla, está combinando en realidad tres pasajes del Antiguo Testamento. Esta sola porción es una combinación que hace el autor del Evangelio de Marcos de tres pasajes, tres profecías cumplidas justo en el momento en el que el cielo se abre y Dios declara que refiriéndose a Jesús, es su Hijo amado, en quien Él tiene su complacencia. Y el primero de esos pasajes que yo les menciono es Génesis capítulo 22, cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Sabemos que el Antiguo Testamento es la sombra de las cosas que están por venir en la persona de Jesús. El Antiguo Testamento apunta hacia la confirmación de que Cristo es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Y vamos a verlo en Génesis capítulo 22, versos 1 y 2. La Escritura nos enseña lo siguiente: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah,
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham? Probándolo. ¿Realmente Dios había pensado que Abraham sacrificara a su hijo? No, pero lo está probando. La fe, nuestra fe, es algo que está sustentado en las promesas de Dios, en el conocimiento que tú y yo adquirimos a través de la Biblia, al estudiarla, al congregarnos. Y cada palabra que Dios pone en nuestro corazón, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación, pero Dios no quiere que nos conformemos con un lenguaje y un conocimiento de amén, gloria a Dios y hermano, aleluya. Dios prueba nuestra fe para que también nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras reacciones comprueben si realmente su palabra se ha vuelto carne en nosotros o somos solamente oidores y religiosos, pero no hacedores. Por sus frutos se conoce el árbol. Y cuando una persona dice que es amén, gloria a Dios, aleluya, pero maldice, reniega, se queja, amenaza, golpea, roba, adultera, se está engañando a sí mismo y está sirviendo de tropiezo para mucha gente. No son los oidores de la palabra los justos ante Dios. No crean ustedes que por venir y cumplir ya somos salvos y ya somos santos. No. Cuando Jesús obedeció, cuando Abraham obedeció, la fe de ellos fue comprobada. Cuando también Job obedeció, cuando Abel obedeció, todos los siervos de la historia bíblica, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, han probado su fe por medio de la obediencia y no solamente del conocimiento y las palabras. Entonces, Abraham fue probado por Dios y Dios le pide algo muy extraño, como nos puede parecer también que Dios mismo haya puesto a su Hijo Jesús en sacrificio en la cruz, por amor, amando a Jesús y amando al mundo, sacrificó a uno para darle vida al otro. Y lo más lamentable es que el otro al que Jesús le dio vida fue alguien pecador, alguien que lo rechazó, alguien que se burló y se sigue burlando, alguien que sigue viviendo impíamente el mundo. Pero Dios probó su amor, como Abraham probó su fe. ¿Me explico? ¿Por qué digo que Abraham probó su fe? Porque Dios le había dicho a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y quién es Isaac? Justamente el hijo que Dios le está ordenando a Abraham sacrificar. Entonces, la fe de Abraham, ¿cómo es que este Dios que ahorita me dice que en este hijo Isaac me va a ser llamada descendencia, o sea, mi descendencia va a ser más numerosa que la cantidad de granos de arena en la orilla del mar, y más numerosa que la cantidad de estrellas que pueda yo ver en el vasto universo? ¿Cómo es que este Dios que me dice que en este Isaac me será llamada descendencia, ahora me está pidiendo que lo sacrifique? Respondió Abraham: heme aquí. Y Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien tú aborreces, con quien estás enojado porque te desobedeció.
porque fue y se metió en un problema y ahora tú tienes que pagar, y no es la primera vez que lo hace. A quien tú amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Yo quiero hacer un énfasis que no es asesínalo, como muchas señoras cuando se impacientan casi le arrancan la oreja al niño. Es por su bien. La Biblia dice que con ira no se corrige al hijo, que si hay que ejercer la disciplina, y que el hijo al que no se le da vara de pequeño crece torcido. Entonces tenemos que aprender a ejercer la vara, pero con límites, no con groserías, no con ira, no con injusticia, no. Y muchas veces hay papás que castigan a uno y el otro fue el que la hizo, pero a los papás se les ocurrió que fue este. Y hay papás también que uno se las hace y la agarran con todos los demás, que no tienen control, no tienen dominio propio. Pero no es el tema del que estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando del amor de Dios y de la prueba de la fe. Notemos la expresión tu hijo a quien tú amas, ofrécelo en holocausto. Y otro pasaje que hace referencia al primero que comenzamos viendo en Marcos es el Salmo 2:7. Solamente anótenlo porque no lo vamos a ver en pantalla. El Salmo capítulo 2 verso 7, en donde Dios dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿A quién le está hablando Dios en ese pasaje? A su hijo amado. ¿Y qué le está invitando a que haga? Pídeme. ¿Y qué le está ofreciendo? Te daré por herencia las naciones. Él tiene el llamado a ser rey de reyes. Y cuando habla de rey de reyes, se refiere a reyes de naciones. Y Dios lo invita a su hijo amado, al que engendraría en algún día, un día, que es Jesús, a través de la Virgen María, que venga a él y que le pida. Y Dios le daría a José Luis, a Patti, a Carmen, a Benjamín, a Leo, y ponle tu nombre. Le daría las naciones. Él es rey de reyes, no solamente aquí en nuestro México hermoso, rey de naciones. Cualquier país, Perú, Uruguay, China, Kuwait, el país que tú quieras, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, Dios conformó un cuerpo que es la iglesia, y nos dio un nombre que es el nombre de Jesús, para que todo aquel que invoque el nombre de Jesús sea salvo, para que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús nos sea dado. Pídeme, le dice Dios el Padre a su Hijo, y nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Cuando nosotros pedimos, no es porque yo sufro mucho y porque yo merezco y porque yo creo que yo necesito, no, es en el nombre de Jesús y por la justicia de Jesús el Hijo, en el que Dios tiene su contentamiento. De ahí en fuera todos pecamos, y si alguno dice que no peca, está mintiendo. Entonces Jesús es el Hijo engendrado por el Espíritu Santo a través de la Virgen María, a quien Dios daría por herencia todas las naciones. Y el tercer pasaje que yo les comentaba no es el que está en pantalla. Del que está en pantalla ahorita les voy a comentar algo, ahorita lo vamos a leer.
Pero el tercer pasaje, para que lleven la secuencia de los tres pasajes a los que Marcos hace referencia en el pasaje que comenzamos leyendo, es Isaías capítulo 42, verso 1, en donde dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Mi alma tiene qué? Ya encontraron la similitud con Marcos 1:11. Mi alma tiene en él, dice el Señor Dios Padre, contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Cuando el Señor Jesús sale del agua, ¿quién vino en forma corporal como de paloma y se puso sobre su hombro? El Espíritu Santo. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No justicia como los judíos esperaban, que viniera y capitaneara un ejército y sometiera a los romanos y a todas las naciones de la tierra y estableciera un imperio israelí en el que él es el jefe. No, no es esa clase de justicia. Es justicia en el corazón de los que somos ciudadanos de su reino, los que le recibimos y creímos en su nombre, en los cuales el Espíritu Santo ha iniciado el reino de Dios, redarguyéndonos en el momento en el que somos tentados y guiándonos para acceder a todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. No te vayas por ahí, vete por acá. Mira, aquí en este periódico está un anuncio que yo quiero que veas, en donde hay un empleo que quiero que tú notes y que tú vayas y que pidas. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Él propicia todas las cosas. De esta manera es como se cumple Isaías 42:1. Él traerá justicia a las naciones. ¿Qué es justicia? Obediencia a la dirección del Espíritu Santo, a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. ¿Por qué te bajaste del micro? No sé, sentí el impulso de bajarme. Me bajé y allá adelante lo asaltaron. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra. ¿O por qué asaltaron el micro en el que yo iba? Bueno, porque Dios quería probarte, y Dios no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar. ¿Por qué si me estaban agraviando me quedé mudo? Y ya cuando íbamos 2 cuadras más adelante me comencé a preguntar: ¿y por qué no le dije esto? ¿Y por qué no le dije el otro? Porque el Señor ha comenzado un reino de justicia en nosotros y nos está librando de meternos en problemas mayores. ¿Me voy explicando? Por tanto, Marcos 1:11 que leímos dice mucho más de lo que dice: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Parece que dice que Dios está muy contento en él, pero al revisar el Antiguo Testamento nos damos cuenta que se están cumpliendo varias profecías, cuando menos 3 que acabamos de señalar, justamente en ese momento en que Jesús sale del agua y se escucha esta voz del cielo. Entonces Jesús es el Hijo amado de Dios, siervo de Dios, en quien Dios está sumamente contento, porque tiene de él absoluta obediencia y dependencia. Él es el camino, es decir, el ejemplo para todos nosotros de cómo debe vivir y convivir un hijo de Dios, destinado él a ser rey de las naciones. Y ya les expliqué en qué sentido. En el sentido de que su espíritu nos dice: calla y yo callo. Su espíritu me dice: ve y yo voy. Su espíritu me dice: haz y yo hago como él me indica. Él viene a ser rey de las naciones para gloria de Dios, pero que tiene que pasar él por el altar del sacrificio, como Isaac, el hijo de Abraham. Entonces,
Marcos 1:11 señala al Hijo amado de Dios, pero también, y escuche lo que voy a decir, nos prepara para la cruz. ¿Por qué? Porque a los propios discípulos de Jesús les costó trabajo aceptar que Jesús les anunció que Él tenía que ser maltratado a mano de los principales escribas y sacerdotes y ser crucificado y muerto en una cruz a fin de resucitar 3 días después. ¿Qué le dijo Pedro? En ninguna manera digas esas cosas, porque eso no te hace popular. Mejor diles que tú les vas a dar a las multitudes de comer, que tú vas a resucitar a sus muertos, que tú vas a hacer a sus ciegos ver, a sus paralíticos caminar. Eso va a atraer más gente, pero que tú digas que tú tienes que ser crucificado, y peor si luego dices que el que quiera ser digno de ti se niegue a sí mismo y tome su cruz, o sea que también va a ser crucificado y te siga, pues Jesús, eso no te va a hacer popular. ¿Qué le contestó Jesús a Pedro? Apártate delante de mí, Satanás, diablote, porque tú no pones tus ojos en las cosas de Dios, que es necesario que estas cosas se hagan y se cumplan, y esto implica que nosotros también debemos tomar nuestra cruz. Debemos aceptar la cruz de Jesús para nuestra redención, y debemos aceptar nuestra propia cruz como nuestra identificación con los padecimientos de Cristo. Si padecemos, si participamos de su muerte, participaremos también de su resurrección. ¿Alguien está conmigo? Entonces, como Él venció tomando su cruz, así por su espíritu, porque separados de Él nada podemos hacer, podremos vencer también nosotros cualquier dificultad tomando nuestra propia cruz y siguiendo sus pisadas. Todo aquel que quiere vivir piadosamente conforme a Cristo, ¿qué dice la Escritura? Padecerá persecución. Entonces, pretender que porque soy cristiano usted me debe dar este trabajo, pretender que porque soy cristiano usted debe acortarme la sentencia, porque sí es cierto que robé, sí es cierto que maté, pero ahora ya soy cristiano y me debe reducir la sentencia. No, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y aprende a soportar, a llevar tu cruz con dignidad. Tuvieron que pasar 25 años después que Dios le hizo a Abraham la promesa de que Sara le daría a este hijo Isaac, al que ahora, a los 12 años, o sea 37 años después que Dios le hizo la promesa de que Sara le daría un hijo, a los 12 años de edad del niño, viene Dios y le dice: sacrifícalo. Dios, ustedes van a decir: qué injusto. ¿Por qué? ¿Por qué da y luego quita? Dios tiene el derecho de pedir la vida de cualquier persona. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y si uno duró 80 y el otro 20, es el derecho de Dios llamar a uno y llamar al otro. Uno va a decir: pero qué injusto, Señor, si este empezaba a vivir. La paga del pecado es muerte. Y aun cuando bebés, nosotros nacimos muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos a las promesas y los pactos de Dios, de tal forma que la única manera de ser salvos es por medio de la fe. El que creyera y se arrepintiera será salvo. El que no se arrepiente es porque no cree, no puede ser salvo. La evidencia de nuestra fe es el nuevo nacimiento. Espero estarme explicando. Dios tiene el derecho entonces de pedir la vida de cualquier persona. Él la dio y Él la quita. Y es así por causa del pecado. Es decir, que lo que Dios le está diciendo a Abraham
es que es pecador, tiene 12 años, es inocente. Un niño también puede morir, ¿cierto? Porque la única manera de ser salvos es por medio de la fe. Por eso debemos predicar el evangelio, porque Dios amó al mundo de tal manera que garantiza nuestra resurrección por medio de la fe en la resurrección de Cristo. Si creemos que Cristo resucitó por nosotros, nosotros resucitaremos juntamente con Él. Pero si dudamos, si no creemos, si no entendemos, porque a veces la gente no puede creer porque no hay quien les explique, no hay quien les predique. Debemos prepararnos mejor para explicar más atinadamente, más acertadamente el mensaje de la salvación, y que la gente no siga una religión ni una congregación, sino sigan al Salvador, que lo conozcan y lo sirvan. Y este mandato de sacrificar a Isaac parece contradecir, como les estoy comentando, lo que Dios le había prometido a Abraham. Pero aún así, Abraham aprueba su examen de fe obedeciendo. Abraham sabe que el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho, que en Isaac le será llamada descendencia, depende de Isaac. Y si no está Isaac, pues Dios no va a cumplir esa promesa, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de sus promesas. Si Dios prometió que en Isaac, entonces en Isaac me será llamada descendencia. Y si Dios me está pidiendo que lo sacrifique, seguramente Dios proveerá una salida. Pero si no, Dios es soberano y Dios sabe lo que va a hacer y cómo va a hacer las cosas. Pero Dios es fiel a su palabra. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe, porque creyó en esperanza contra esperanza. No solamente creyó para que su esposa resultara embarazada cuando ella había sido estéril de toda su vida, sino también creyó cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo y él estuvo dispuesto a hacerlo. Entonces este Abraham está seguro que Dios será fiel y poderoso para preservar a Isaac, aun si tuviera que levantarlo de los muertos. Fíjese hasta dónde llega la fe de un ungido de Dios, alguien que fue iluminado por el Espíritu de Dios, como fue Abraham. El asunto es que Dios no le pidió asesinarlo. A lo mejor a él se le ocurría, pues le meto una daga acá por el costado y le paro su sufrimiento. Había que sacrificarlo como a un cordero, degollarlo. Había que ponerlo sobre un altar, amarrarlo, que no se moviera, como un cordero, y degollarlo. Pero Abraham obedeció, seguro y convencido que Dios proveería una salida. Así tú y yo, cuando estemos en cualquier prueba, tú y yo debemos estar seguros que el Señor es nuestro pastor, y que más, nada nos faltará. Que Dios no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar, y seguramente Dios proveerá la salida. Entonces ya no nos comamos las uñas y no perdamos el tiempo desgastándonos con insomnio. Dile al insomnio: no te acepto, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. En paz me acostaré y asimismo me levantaré, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. De alguna manera Dios me va a sacar de esto. Si me quitan mi cama, pues me duermo en el suelo. Dios sabe por qué permite que me quiten mi cama. Si me corren del trabajo, Dios me dará otro trabajo. Y si no, bueno, yo veo en la Biblia que aún cuervos vinieron y trajeron de comer a Elías cuando hubo una sequía que duró más de 3 años y medio sobre la tierra. Dios es fiel. Nuestra fe todo el tiempo es probada, pero a veces pasa por momentos más duros. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Entonces Abraham estaba tan seguro
de la fidelidad de Dios, que les dijo a sus siervos: espérenos aquí, el niño y yo vamos a ofrecer sacrificio y volveremos. ¿Realmente había garantía de que volverían? Y si Dios no lo detenía, y si Dios no suplía una salida, ¿Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo? Sí, sí. Y justamente cuando Abraham estaba a punto de degollar a Isaac, Abraham escuchó unos ruidos a sus espaldas. Era un carnero atorado por los cuernos en un zarzal, y entendió: Dios ha provisto animal para el sacrificio. Y oyó la voz que Dios le dijo: Abraham, no lo hagas. En Apocalipsis capítulo 3 verso 21, que tenemos en pantalla, dice: Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De tal manera amó Dios al mundo. Y Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. No solamente es Padre, que dio en el orden como ellos se pusieron de acuerdo, las personas de la Trinidad. Dios eligió al Hijo para que Él fuera el Cordero del sacrificio que quita el pecado del mundo. Y porque Él renunció a ser igual a Dios y se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Lo que Dios le había prometido: pídeme y te daré por herencia a las naciones, Dios se lo entregó. ¿En el corazón de todos los judíos? No. ¿En el corazón de todos los seres humanos? No. En el corazón de aquellos judíos y de aquellos seres humanos no judíos que le recibieron y creyeron en su nombre, a quienes Dios les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Los que vencieren. ¿En qué vamos a vencer? En todo. ¿En qué vamos a ser probados? En todo. Todo el tiempo somos expuestos a persecuciones, a tribulaciones, a peligros, a hambres, a espada, para que nos quejemos, para que reneguemos, para que agarremos del cuello a los que nos están haciendo daño y le digamos: mira, para que sepas con quién te metes, bien, más bienaventurado es dar que recibir, y toma. ¿Sí? No. Al que venciere. ¿En qué términos es nuestra victoria? Tomando nuestra cruz, dando la otra mejilla. Al que te pida, dale y no le rehuses. Y si quiere abusar y te dice: carga conmigo una milla, ¿qué te dice el Señor? Carga con él 2. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono. Aquí parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos derribados, pero no estamos desamparados. Estamos en angustias, pero el Señor tiene control y cuidado de nosotros. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Al que venciere, dice, le daré en algún momento, cuando Él regrese en su gloria, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. A continuación, Romanos capítulo 8:32 dice así: El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién es a quien se refiere Pablo en este pasaje? Es Dios el Padre.
que no regateó darnos a su Hijo para nuestra redención, lo entregó por todos nosotros. Para algunos el sacrificio de Jesús habría sido en vano, sí. ¿Quiénes? Los que se perdieron, los que no recibieron el amor a la verdad. Pero para los que le recibieron y creyeron en su nombre, Cristo es roca de salvación. Para los que se pierden es piedra de tropiezo. Es la misma persona, para unos piedra de tropiezo, para otros roca de salvación. Y dice que juntamente con Él nos dará todas las cosas. ¿Pero a cuáles cosas se refiere? ¿Casas? ¿Dinero? ¿Autos? ¿Médicos? ¿Tratamientos médicos? A lo mejor sí, pero paciencia, eso sí es seguro. Amor, gozo, fe, benignidad, mansedumbre, eso sí es seguro. Más valioso que el oro, y que mucho oro afinado, es el gobierno de nuestro propio carácter y corazón. Y este solamente es posible por el reino de Dios en nosotros, por su Espíritu Santo. Entonces, cuando habla de que Dios nos dará todas las cosas, es la paciencia que tú necesitas en el momento de la dificultad, la fe que tú necesitas en el momento de la desesperación, de la precipitación, el amor que tú necesitas. Como dice, el amor no se irrita, no guarda rencor. Para no irritarte, para no amargarte, para no guardar rencor contra tu suegra, contra tu cuñada, contra tu vecina, contra quien sea que se atreve a levantar su carcañar contra ti. El que te traiciona y que metía contigo su pan en tu plato, y que fue y que te traicionó y te hizo un chismote, y ahora te traen de comidilla y que no quieres ni ver, o que el día que lo ves dices, el día que lo vea le voy a reclamar, me le voy a echar a la yugular. El Señor te da el amor que cubre multitud de pecados. ¿Me explico? Todas las escrituras apuntan hacia Jesús. En Apocalipsis, que tampoco vamos a leer en este momento, pero que sí es bueno que lo anoten, los capítulos 4 y 5, aparecen ahí 4 seres vivientes, y también aparecen 24 ancianos del Cordero, vestidos de ropas blancas, con coronas y sentados en tronos alrededor del Cordero. Estos 24 ancianos son los redimidos, que del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, los del Antiguo Testamento aguardaban al Mesías, y los del Nuevo Testamento lo conocimos y lo servimos, lo creímos. Y por la fe en su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, hemos sido hechos salvos. Dios no exigió el sacrificio de Isaac, porque el sacrificio de Isaac no hubiera sido para salvación nuestra, hubiera sido una prueba de la fe de Abraham, pero no hubiera tenido un beneficio para todos nosotros. Pero sí exigió el sacrificio de su propio Hijo Jesús, porque su sangre sí nos hace limpios de todo pecado. Y esto es lo que nos garantiza que en algún momento nos sentemos, como lo vimos en el pasaje anterior, junto con Él en su trono.
¿verdad? El único que podía pagar el precio de tan grande redención era el unigénito Hijo del Padre. Entonces aquellos 24 ancianos representan simbólicamente a todos los que recibimos y creímos el sacrificio por gracia que Dios proveyó en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para nuestra redención. En otras palabras, Dios estuvo dispuesto a dar lo más preciado que Él tenía para rescatar lo más vil por medio de la fe en la sangre de su Hijo Jesús. Y cuando un pecador nos arrepentimos, confiando únicamente en el sacrificio de Cristo como el satisfactor para el perdón de nuestros pecados, es decir, a veces que nosotros cuando estamos en problemas le prometemos a Dios: te prometo, Señor, que si tú me das esto yo ya no voy a tomar. Aunque no te lo diera Dios, tú ya no debieras de tomar. ¿Estás de acuerdo? Te prometo, esposita, que si me perdonas, ya no te vuelvo a decir groserías, ya no te vuelvo a ser infiel, ya no te vuelvo a pegar, ya no te vuelvo a dejar sin comer. Pues aunque no te perdone, esas son cosas que tú debiste haber hecho siempre. ¿Me explico? No, la salvación no es por obras, sino por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe en que Jesucristo me limpió y me libró de todos esos pecados que aquí en mi tiempo presente me tenían en problemas y me tenían condenado al infierno en el caso de que me muriera. Porque los adúlteros, los idólatras, los maldicientes, los ladrones no heredarán el reino de Dios. Entonces, solamente mi fe en el sacrificio de Cristo es lo que me permite ser perdonado por Dios, de tal manera que ahora no tengo que prometerle nada a nadie, simplemente creer que soy nueva criatura y que no tengo por qué seguir drogándome, tomando, adulterando. Y cuando yo veo que ahí está la tentación, me voy por otro camino. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo. Yo he sido perdonado por Cristo. Y tampoco puedo estar pensando que ya me fui otra vez a mis andadas y digo, me limpio con la sangre de Cristo y ya estoy perdonado, y mañana otra vez ahí está la tentación y me vuelvo a ir a las andadas y otra vez vuelvo a cubrirme con la sangre de Cristo. En ese caso, ¿la sangre de Cristo me limpia o no me limpia? Porque el pecado está vigente, la sangre no me limpia. ¿Cuándo es eficaz la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado? Cuando nos apartamos de ese pecado. Espero estarme explicando. Lo cual es posible solo cuando Dios nos ha hecho ciudadanos de su reino, cuando su Espíritu nos redarguye, cuando su palabra nos instruye y nos enseña que eso es pecado y que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tomo fuerzas de Cristo y Cristo con su gracia me da el poder para vencer un estigma, un pecado por el que a mí me tenían por adúltero, un pecado por el que a mí me tenían por maldiciente, un pecado por el que a mí me tenían por mentiroso. Son como etiquetas que la gente nos pone a causa de lo repetitivo que es un pecado en nuestras vidas. ¿Me explico? Pero cuando yo me aparto de ese pecado, aunque la gente me siga viendo así, ahora Dios y yo sabemos que estamos en un proceso de un nuevo nacimiento. Y a partir de ese momento, Dios nos ve en su Hijo, escondidos en Cristo, y nos trata con el mismo amor con el que Él tiene por Jesús, de tal manera que cuando nosotros obedecemos, Dios dice: este es mi Hijo amado, en Él está mi contentamiento. ¿Me explico? Y eso debiera provocar en nosotros gratitud hacia Dios y el deseo de vivir más para agradarlo a Él.
porque ahora somos nuevas criaturas, hechos a imagen del propio Hijo de Dios. O quiero hacerles una pregunta: ¿acaso no es usted hijo de Dios? Y porque a veces hablamos como hijos del diablo, con mentiras, con groserías, con acusaciones, con amenazas. Hagamos el árbol bueno desde su raíz, lo cual significa desde la oración. Las cosas que hacemos en secreto se manifestarán en público. Diga el débil: fuerte soy. Y soy fuerte para no enredarme en este pecado que era mi estigma, era la etiqueta con la que a mí la gente me descalificaba. Yo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto no significa que porque nos proponemos vamos a ser perfectos, pero sí significa que porque hemos nacido de nuevo lo vamos a intentar. O sea, es muy difícil ser perfecto, infalible. ¿Por qué? Porque yo digo, ya no me quiero enojar con mi esposa, y no falta un detalle que me hace que me enoje. ¿Sí me explico? Entonces no es tanto que seamos perfectos, pero sí es que porque amo a Dios y entiendo su gracia y entiendo la obra de nuevo nacimiento y reino que está ejerciendo sobre mí, lo voy a intentar. Y el que tiene el deseo de ser más como Cristo, dice la Escritura, se purifica a sí mismo. Ahora, algo muy interesante, por favor, pónganme mucha atención. Lo voy a intentar no para que me vean, ni para convencer a nadie de que yo ya cambié, de que yo soy nueva criatura, de que ahora soy hijo de Dios. Lo voy a hacer solamente para agradar a Dios, sin tocar trompeta, sin que mi mano derecha sepa lo que hace mi izquierda, no para recibir una alabanza de nadie, una recompensa de nadie, sino simplemente como gratitud por la redención que he recibido en el sacrificio de Cristo. En Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 12, dice de esta manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué tan importante puede ser pertenecer a la congregación? Bueno, hay alguien que tiene la responsabilidad de orar por todos y cada uno de los miembros de esta congregación. Es el pastor. Y dice Pablo: nosotros oramos desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. 1 persigue a 1000, pero 2 persiguen a 10,000. No es igual estar uno solo orando y luchando contra sus problemas que ser parte de la congregación, porque la iglesia, los creyentes, somos el cuerpo de Cristo. Y los creyentes tenemos a alguien que no cesa de orar por nosotros y de pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, porque a nosotros, dígame si sí o si no, allá en la lucha se nos olvida el script. ¿A poco no? Usted dice: voy a decirle esto, voy a hacer esto y voy a reclamar esto otro, y a la hora en que ya está uno ahí, se le olvida todo y le sale a uno el cobre, ¿o no? Entonces, sí necesitamos que alguien esté orando por nosotros para no perder el script, no perder el programa de las cosas y la forma en las que las tengamos que tratar. Seamos llenos, dice, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que anden como es digno del Señor, con groserías, con mentiras, escondiéndose, debiendo y no pagando. No, eso no es digno del Señor, sino agradándole en todo, agradándole en algunas cosas, en todo, llevando fruto en toda buena obra. Que no seas tú el que digas soy mejor esposo, que sea tu mujer la que dice es mejor hombre, es mejor padre, es mejor empleado. No es lo que tú digas de ti, porque hombres hay muchos que proclaman su propia justicia, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces, que no seas tú el que das testimonio de ti, sino tus obras. Porque si tú tienes lenguaje angelical y no tienes amor, no sirve de nada. Si tú tienes profecía y no tienes amor, no sirve de nada. Si tú cantas maravillas o maravillosamente y no tienes amor, no sirve de nada. Lo importante aquí es que llevemos fruto en todo cuanto hagamos y que crezcamos en el conocimiento de Dios, de tal manera que antes creíamos imperfectamente y cada día vamos creyendo de una manera más completa. Terminamos con los versos 11 y 12, que dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, tú oras, ¿sí o no? Sí, tú lees, pero hay alguien que te enseña y que intercede por ti, de tal manera que somos fortalecidos con todo poder. El que le costaban trabajo las matemáticas, el que le costaba trabajo la historia, el que le costaba trabajo el inglés, no es igual que él se esfuerce a que haya alguien que le enseñe y que haya alguien que ore. No basta que él solito ore. Mami, ya oré, pero no puedo. Y ahí está la mamá ayudándole, pero el niño sigue con problemas. Es importante la intercesión. Uno persigue a 1000 y 2 a 10,000. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La iglesia fue establecida por Cristo para manifestar, para derramar y manifestar todos los dones del Espíritu, incluido la sabiduría. Entonces dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Hay algo imposible para Dios? Quiero preguntarles, ¿quién inventó las matemáticas, la geometría, la química, la biología? Dios lo inventó todo. ¿Hay algo que Él no sepa? ¿Hay alguna materia que para Él sea difícil? La historia, ¿hay algo que Dios no haya presenciado? ¿Hay algo que Dios no sepa? Erramos ignorando el poder de Dios y las Escrituras. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Entonces dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Un ejemplo: cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y llamó a los sabios y a los brujos y a los magos de su reino y les dijo, no les voy a revelar mi sueño, porque si ustedes son chuchas cuerera, ustedes van a adivinarme el sueño, y quiero que no nada más me adivinen el sueño, sino que también me adivinen la interpretación. ¿Y quién pudo? Solo uno: Daniel. ¿Y Daniel quién era? Siervo de Dios, profeta de Dios. Entonces viene Daniel y le dice, tú soñaste esto y significa esto. Y le dijo el sueño que había tenido y el significado que tenía. Y que dijo Nabucodonosor, eres bendito
hijo de Dios. El Dios al que tú sirves es el único Dios verdadero. Igual, ¿tú crees que Dios no te puede poner en un lugar de preeminencia en tu trabajo? ¿Que Dios no puede ayudarte con una materia complicada? ¿Que Dios no puede darte la sabiduría para salir de una deuda? ¿Para hacer funcionar un matrimonio que parece condenado a divorcio? ¿Para hacer funcionar un hijo o que estaba extraviado en la homosexualidad? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y sé parte de la iglesia, porque contra la iglesia no prevalecen las puertas del Hades. Pero como no creemos, fallamos. Y como no creemos, perdemos. Pero aquí lo dice claramente: seremos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. ¿Quién ya está impaciente y dejó la escuela? No levanten la mano. ¿Quién se impacientó y rompió un matrimonio? ¿Quién se impacientó y dijo, pues ay hijo, ni modo, no puedo ayudarte, ya, vete al donde puedas? Ya perdió la paciencia. Dice, el Señor nos fortalece para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Estirar, estirar, estirar sin romperse. Con gozo. ¿Con qué? Gozo. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es la herencia de los santos en luz? La cruz. Cada uno niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No diga que no puede. Todo lo puede en Cristo que le fortalece. Pero no diga que no está pudiendo si no está clamando. No diga que no está pudiendo si no se está congregando. No diga que no está pudiendo si no está estudiando la palabra. Porque si usted está fallando, esa es la causa de la derrota. El desmayo del pobre es su pobreza. ¿Por qué es pobre el pobre? Porque desmaya. Porque la bendición está en el trabajo. Una persona va a estar en apuros económicos el tiempo que tarde en entender que Dios ha bendecido el trabajo. Y mucha gente tiene la idea equivocada que el trabajo es una maldición, que por culpa de Adán y Eva ahora tenemos que trabajar. Yo les voy a decir, antes que Adán y Eva pecaran, Dios ya le había dado trabajo al hombre. Labrar y guardar el huerto del Edén. El pecado nunca es una maldición. Perdón, el trabajo nunca es una maldición. El trabajo nunca es una maldición. El trabajo nunca es una consecuencia del pecado. El trabajo es una bendición. El que no trabaja es el que no come. Y va a andar pidiendo prestado y enojándose porque le hacen como a los maderos de San Juan, que piden pan y no les dan, y piden queso y les dan un hueso. Así van a andar. Y Dios dice, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces ignoramos y perdemos y nos perdemos cuando no nos congregamos. Porque aunque estemos estudiando la Biblia en nuestra casa y estemos orando, uno persigue a 1000. Y les aseguro que tenemos más de 1000 enemigos en la vida, más de 1000 problemas. Y 2 persiguen a 10,000. Contra la iglesia no prevalecen las puertas del infierno. La vida es un infierno para mucha gente, mas nosotros tenemos gozo y damos gracias al Padre que nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que no estamos solos. Dijo el Señor, aunque tuvieras que pasar por las aguas, no te inundarán. ¿Significa que no vas a pasar por las aguas? Sí, vamos a pasar. Y si por el fuego, la llama no va a arder en ti, pero no vas a pasar por el fuego, sí, pero el Señor está con nosotros. ¿Tú estás con Él? Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gracias por llegar al final de este video.
oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.